Esto podría hacer brincar las opciones que tenía el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo, que era quien más cercano estaba, porque son 22 puntos de diferencia que plantea la encuestadora Greenberg en este escenario. Sin lugar a dudas será uno de los temas del día. Es el resultado de otra encuesta de reputación. Se trata de la encuesta Greenberg Diario Libre, que esta mañana sale con resultados similares a los que había planteado la encuestadora Gallup, que tiene espacio en el periódico Hoy, y da los resultados que usted está viendo en pantalla. Leonel Fernández, 12%, Gonzalo Castillo, 29%, y Luis Abinader, un 56% de la intención del voto. Guillermo Moreno, 1%, Ismael Reyes y Juan Cohen no marcan, un 2% no sabe o no responde conforme a lo que plantea la encuesta. Inmediatamente es necesario, a mi forma de ver las cosas, referirnos a la ficha técnica cuya encuesta fue presencial, realizada del 11 al 16 de junio por Greenberg Quinlan Rosner, que es la firma encuestadora Greenberg, con la colaboración de Bolly Pulpit Interactive, y se entrevistó a 1.057 adultos dominicanos, de los cuales 664 fueron identificados como probables votantes, que representa el 63% de la población elegible para votar. El margen de error, por tanto, en una muestra de 1.057, tomando la muestra de 1.057 personas y 664 para el término de votación, sería entre 3.0 y 3.8%, es decir, que al valor de 56 para Luis Abinader, de 29% para Gonzalo Castillo y el 12% para Leonel Fernández, usted le suma o resta un 3.8% y hasta ahí podrían alcanzar los resultados conforme a la firma encuestadora Greenberg. Sin lugar a dudas, esto viene a ser un golpe fuerte para las aspiraciones del Partido de la Liberación Dominicana y del propio Leonel Fernández, sobre todo porque ya no es una, sino dos de las encuestadoras de mayor prestigio en la República Dominicana que dan ganador a otro candidato, tomando como referencia prácticamente el mismo marco de tiempo. La Gallup, si mal no recuerdo, se realizó entre el 12 y el 16 de este mes. La Greenberg se realizó entre el 11 y el 16 de este mes, un día más, es decir, que el muestreo podría ser similar conforme a lo que se presentó. Pero algunos de los puntos más interesantes, ya visto el panorama electoral, son los adornos que podrían motivar esa decisión de parte del electorado. Y ahí la encuestadora Gallup tiene números similares a la encuestadora Greenberg. Por ejemplo, la lucha contra la corrupción es un aspecto que Luis Abinader parece ser líder dentro de la percepción de la gente de cómo actuará. Un 56% de las personas entrevistadas entiende que lucharía con esta, 24% de las personas entiende que Gonzalo Castillo sería la mejor propuesta para ese tema, y Fernández un 10% de las personas, donde Leonel Fernández tiene mayor peso respecto, o más bien por encima de las cualidades electorales. Está el tema de educación, está el tema reinicio de turismo, abordaje de la crisis del COVID, la salud y recuperación de la economía pasada la pandemia. Y estos puntos es bueno que lo tengamos presentes para usted determinar qué tanto está o qué tan bien posicionado está un candidato de lo que electoralmente se refiere a los aspectos básicos de la vida nacional. Usted sencillamente le resta el número de posibles votos que recibiesen en términos porcentuales, en este caso Luis Abinader tiene un 56, a el porcentaje de visualización de las personas como líder ante un tema. Y en este caso, en el único que Luis Abinader se ve por encima,
es Luchando contra la Corrupción, donde tiene igual número, está empate prácticamente con su posicionamiento electoral. El resto está por debajo del 50% como la mejor persona para tomar decisiones en ese sentido. Gonzalo Castillo, en ese aspecto, lidera temas como el trabajo y el desempleo, recuperación de la economía, salud y costo de la vida. El resto está, bueno, y abordaje de la crisis del COVID-19. El resto está prácticamente por debajo de su posicionamiento electoral. ¿A dónde voy con lo planteado por la Greenberg hoy, o sea, en este miércoles, y la Gallup, lo que planteó hace 2 días, cuando inició todo esto de las últimas etapas de las encuestadoras? Bueno, cuando usted se ve los números de Greenberg, está en comparación con Gallup dentro del margen de error en los casos de Luis Abinader y de Leonel Fernández. Sin embargo, Gonzalo Castillo en la Gallup tenía un 35.5%. Sin embargo, en la Greenberg tiene un 29%. Hay una diferencia ahí de unos 6 puntos porcentuales. Lo que da a entender, al menos a la población que medio maneja los números estadísticos en escenarios de este tipo, que la intención del voto en ciertos aspectos poblacionales no está tan clara y definida. Y aunque las muestras tomadas por la Greenberg son menores a las muestras tomadas por Gallup hoy, evidentemente podría haber un impacto. Cuando usted se va a términos reales, la Gallup hoy tomó casi el doble de las muestras, 1.200 muestras, versus 663 que determinan el voto a los candidatos, pues evidentemente ahí podría haber y encontrarse la gran diferencia entre una firma encuestadora y otra. Leonel Fernández en este caso queda mejor posicionado, un 12%. Yo siempre he dicho, Leonel Fernández nunca estuvo en la competencia de lleno presidencial, sino más bien la competencia de posicionamiento de su organización política para otra etapa y para otras condiciones, incluso en el panorama político electoral. La gran victoria de Leonel Fernández es sencillamente sacar al PLD para demostrarle a esa organización política que ellos, sin él como figura política, como expresidente, como líder de la organización, no tenían futuro electoral. Indudablemente hay muchos aspectos a tratar. 42%, por ejemplo, entiende que Luis Abinader traerá el cambio, y cuando usted se va a la Gallup hoy, el 42% de las personas o el 46% de las personas entiende que votaría porque el país necesitaría un cambio. Tú sabes que tú lo decías ayer incluso, Julio, que eso es un aspecto que podría capitalizar Luis Abinader. Exacto. Esta es la comparación de las 2 elecciones, o más bien de las 2 encuestas que ha realizado Greenberg en este tramo de la campaña. Una con fecha del martes 3 de marzo y la otra con fecha del miércoles 24 de junio, que es la que presentan hoy. La que está a la izquierda de su pantalla es la primera, ahí. Esa planteaba un escenario de un 52% para Luis Abinader. ¿De qué fecha es esa? 24%, esa es la de marzo. La de marzo. 24% para Gonzalo Castillo y 17% para Leonel. Ahí todavía estaba en la competencia Ramfis Trujillo, que ayer salía, o la encuesta Gallup, antes que la salida el lunes, le daba un 5%, aquí se le daba un 3%. Guillermo Moreno un 2% y apenas un 1% no sabía. Incluía incluso a Hito Bisonó dentro de la contienda cuando todavía no había decidido qué hacer con su candidatura presidencial. Y si pueden observar, los 5 puntos que tiene menos Leonel Fernández y los 3 puntos que tiene menos Ramfis Trujillo, evidentemente al salir de la campaña, totalizan 8, ¿verdad? Póngale sencillamente 6 a Luis Abinader y de esos, póngale unos cuantos más a Gonzalo Castillo, recogido de la indecisión o de la decisión de una buena parte de los votantes. Lo que me parece extraño es que a esta fecha el porcentaje de no sabe o no responde está más alto que en la de marzo, cuando a esta fecha es muy raro que alguien no sepa por quién no va a votar.
Ahí está, o no va a votar sencillamente o tiene ya su candidato elegido. ahí está lo que plantea la encuesta. ¿Qué diferencia hay entre una encuesta y otra? De la propia Greenberg. Bueno, cuando usted se va a la ficha técnica, se da cuenta de que la encuesta tomada el 3 de marzo, es decir, hace 2, 3 meses, marzo, abril, mayo, 3 meses, 3 meses y un poquito más, se había tomado en febrero, o sea, después de entre el 21 y 24 de febrero, después de la contienda de la Plaza de la Bandera, de la suspensión de las elecciones y todo lo demás, se tomaron 1.029 muestras, aquí se toman 1.057, pero se toman 706 que son a los candidatos, que van directo a los candidatos, y 664 en esta ocasión, que van directa a los candidatos, para ofrecerte un margen de error de entre 3.1 y 3.7 en aquel momento, y en esta ocasión 3.0 y 3.8. Prácticamente lo mismo en términos de margen de error. En ese momento, el principal problema para la República Dominicana era la corrupción y el desempleo, y se le acercaba mucho la inseguridad ciudadana. Hoy día son otros los principales problemas, sobre todo para la República Dominicana, el levantamiento de la economía, el superar la crisis del COVID, que sin lugar a dudas está presente y estará presente, y también la lucha de la corrupción se mantiene como uno de los puntos focales para ello. Uno de los planteamientos sumamente interesantes, y ya adentrándonos sí en la política, que hace la encuestadora Greenberg, es que nuevamente evita eso que tú planteas, una segunda vuelta electoral. Exacto. Con los números de un 56%. Una primera segura. Contrario a lo de Gallup, que aunque estaba en 53.7, prácticamente descartando la segunda vuelta, pero con el tema del margen de error podría medio manejarse. La encuestadora Greenberg hoy le da un 56, que cuando usted reduce el margen de error sigue quedando, digamos que hasta muy por encima para una posible segunda vuelta, y evidentemente esto podría hacer brincar las opciones que tenía el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo, que era quien más cercano estaba, porque son 22 puntos de diferencia que plantea la encuestadora Greenberg en este escenario, a diferencia de los cerca de 18 puntos que planteaba la encuestadora Gallup en el escenario que presentaba el lunes. Fueron ambas realizadas en la misma fecha, y eso es bueno tenerlo, pero la diferencia pudo haber estado en el muestreo o en la elaboración del cuestionario final. No, y es tan sencillo como que depende tanto del destino de que los encuestadores hayan entrevistado a más PRMistas o a más simpatizantes del PRM que de los aleatorios, son pruebas eso es aleatorias. aleatorio. Entonces, es tan sencillo como eso. Por eso, aunque sí es un estudio que muestra como dicen, una fotografía del momento, pero es hasta cierto punto aleatorio y va a depender de a quién se le pregunte y a quién no. Además me quedo con las declaraciones del expresidente Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo que decía ayer, y hay que decir que, como decía Cristian ahorita, Leonel Fernández está claro que no está compitiendo para ser presidente, está compitiendo o para posicionar su partido o para hacer palanca de un lado u otro, que todavía no sabemos por cuál se va a decidir en caso de una segunda vuelta, y por eso es tan importante mantener ese 10%, que dicho sea de paso, yo voy a ver cómo va a resolver la Fuerza del Pueblo el impasse que se va a armar entre el propio PRCC, porque ustedes saben que aunque ellos vayan aliados, ambos buscan supervivencia, digamos así. Ambos buscan la supervivencia, entonces un partido mayoritario. son aliados hoy, pero mañana puede ser que el gallo cante de otra forma diferente. Decía Leonel Fernández que en un país donde hay tres fuerzas o una correlación de tres fuerzas de poder, valga la redundancia si cabe, no puede haber ninguna con un 50%. Él tendrá sus razones para decirlo. Realmente, por la división del pastel que hemos venido viendo desde los últimos meses, incluso desde que la Fuerza del Pueblo tomó sustancia,
realmente es creíble la posición del expresidente Leonel Fernández de que ningún partido llega a un 50%, además de que hasta hace semanas las encuestas no daban el 50% a Luis Abinader, y como varió en pocos días de un 40 salir a un 50 e incluso asegurar una primera vuelta con un 54, un 56% que le basta y le sobra, también puede variar acercándose aún más la fecha de las elecciones. Aquí Cristian ha dicho ya en varias ocasiones, y yo me sumo mucho a ese comentario, en que no se deje manipular por estas encuestas, que no se deje llevar de los datos que presenten y que haga su ejercicio del sufragio de manera consciente y por el que usted entienda. Amén de quien sea. Si usted entiende que aquí necesitamos el cambio y que debe venir el PRM, bueno, vote por Luis Abinader. Si entiende que Leonel merece otra oportunidad después de estar gobernando el país en 3 ocasiones, bueno, pues vote por Leonel Fernández. Si entiende que Gonzalo Castillo, pese a todas las deficiencias que tiene, pese a todas las críticas que se le han hecho, es el que tiene una mejor oferta o un mejor plan de gobierno, o entiende que el país necesita continuar por el camino por donde va, pues vote sencillamente por el Partido de la Liberación Dominicana. Al final de cuentas, lo que usted tiene que hacer es votar, porque el que no vota no tiene derecho a réplica. Así es como tú dices, yo mantengo firme esa posición y esa convicción de que las encuestas son un perfecto elemento para conocer el mercado en el que te desenvuelves. Tanto así que las encuestas no son únicamente políticas, las encuestas también son productos comestibles, productos de programas televisivos, radiales y demás. Pero sin dudas los políticos también en sí mismos son marcas que se venden y se compran conforme a los intereses del electorado y las necesidades que se le crea también a ese propio electorado. Mantengo firme la propuesta de que si usted va a votar por un candidato, independientemente de lo que digan las encuestas, mantenga su voto firme por ese candidato y reiterar los resultados de la encuesta Greenberg para quienes se sintonizan un poco más tarde: 56% Luis Abinader, 29% Gonzalo Castillo y 12% a Leonel Fernández.